Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios, un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general, Arturo Curátola. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar. Estimados oyentes, quien les habla Arturo Curátola, le da la bienvenida a este programa que es el de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Este programa es conducido con el doctor Francisco Tosi, quien seguramente nos está escuchando. Con mucha atención, Arturo, con un gran saludo para vos, para toda nuestra audiencia y para Gerardo Subiraga, que nos ayuda con todos los controles y las operaciones. Hoy tenemos un programa intenso, ahora pronto lo tendremos a Diego Arias, gerente de marketing de Pirelli, luego a nuestro conocido Martino Rigacci con un audio de una entrevista fantástica al politólogo Andrés Malamud, directamente desde Lisboa, y finalmente a Claudio Farabola, por lo menos algunos minutos para que nos cuente la agenda de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Y vamos a tener que hacer una hora de goma, ¿no? Porque realmente con todas las cosas que tenemos, por ejemplo, para decirle a los socios digitales que se realizó en la última jornada del Consejo Directivo, se escuchó al politólogo Enrique Zuleta Puseiro con un análisis de la situación política argentina realmente envidiable. Nos llenó, digamos, de información y de conceptos, muchos de ellos positivos de la situación argentina, que realmente fue muy importante, y que los socios digitales pudieron participar. Es una ventaja más que tienen los nuevos socios sobre este en particular. Realmente impactó lo de Zuleta Puseiro. ¿Qué te pareció a vos? Bueno, es una persona, por supuesto, que tiene una enorme visibilidad y un gran conocimiento de la sociedad. De hecho, el planteo que hizo él, tan importante, que dividió, o sea, abrió la situación en fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas, que es un abordaje bien empresario, creo que dejó impactado a todos los más de 40 conectados. Sí, efectivamente. Sí. Cuando hablamos de política, dijo, aquí la política funciona. O sea, el pur si mueve, dijo, ¿no? Y realmente, dio un panorama positivo de todo lo que está sucediendo, más allá de las situaciones que económicamente o no pueda uno estar mirando con un ojo distinto al otro. Pero digamos que de esta manera dijo que no, que la política está funcionando bien y que es uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene esta posibilidad de realizarlo de esta manera. Bueno, fue un mensaje alentador, ¿no te parece? Sí, yo creo que un mensaje alentador, pero sin dejar de ver lo que son los problemas. De hecho, vos también hiciste una pregunta muy especial, ¿no? Sí, claro, el tema sindical, porque claro, se habla de la política, pero pregunté, ¿la reacción de los sindicatos cuál será? Dijo, los sindicatos siempre negocian, entre los empresarios y los sindicalistas se entienden. Yo no veo muy claramente esta situación, porque también veo lo que se produce de manera violenta con los cierres de empresas que no se dejan de entrar ni salir. Es decir, hay situaciones que no me parece que son tan negociables como lo dice el consultor, pero de cualquier manera es interesante todo lo que habló y que da un marco de esperanza muy, muy importante para la Argentina. Esperemos, después del 14 podemos seguir hablando, ¿no es cierto? Que vamos a tener ya proyectado
un encuentro con un economista muy importante después de las elecciones. ¿No te parece? Claro, eso es importante para anticiparle también a todos nuestros, digamos, no solamente socios, sino es muy fácil hacerse socio digital y van a tener acceso a todos los servicios de la Cámara. Además, también estas disertaciones que son muy, digamos, relevantes, porque te dejan pensando por lo menos, ¿no? Como estás diciendo vos ahora. O sea, vos haces una pregunta que por ahí el disertante tiene otro enfoque y se va confrontando y uno va aprendiendo de lo que dice el otro y así se va construyendo también la realidad, que la realidad es multiforme en la sociedad. Sí, aparte, bueno, hay un enfoque sobre Italia en particular, sobre Europa, sí, es muy importante. Bueno, vamos a alguna noticia positiva, ¿qué te parece? Hagamos noticias positivas mientras esperamos la comunicación con Diego Arias. Bien, la empresa Marco Polo, carrocera brasileña que está en la Argentina, ampliará su planta de Rosario e invertirá 3.6 millones de dólares. Parece que va a ir el gobernador Perotti y también el señor Scioli, embajador en Brasil. Bueno, vos sabés que ha habido un cambio muy interesante en los ecosistemas de salud inteligente y en el futuro de la telemedicina. Parece que se ha abierto de tal manera las consultas, digamos, a través de Internet, que hay una gran cantidad que se está disparando por ese lugar y da lugar, digamos, a que, bueno, no solamente haya menores costos, sino que también se pueda implementar más un seguimiento de las personas que consultan en los hospitales. El hospital italiano es un buen ejemplo de todo esto. Digamos que la tecnología que tiene el hospital italiano es la envidia de muchos, ¿no? Claro. Es una tecnología de última generación. Inclusive el otro día fui a hacer, digamos, algunos estudios y le pregunté estas maquinarias y me dijeron, no, llegaron hace un mes atrás, son de última generación. O sea, algo muy interesante esto. Bien, Bayer, que es, bueno, todos conocemos quién es, invertirá 150 millones de dólares en las exportaciones, digamos, para exportar, para innovación y para, digamos, procesos de sustentabilidad. Parece que está muy interesante Ben Bayer porque se está posicionando, digamos, ya como queremos todos, lograr este dinero a través de las exportaciones. Otro que también está invirtiendo, bueno, es nada más y nada menos que Aluar. 1.000 millones para un segundo parque eólico. ¿Qué quiere hacer? ¿Son 1.000 millones de dólares o de pesos, Arturo? No, de dólares. Claro. De dólares, muy bien. Sí, dice que, digamos, que es una intención, una programación que ya está en funcionamiento para tener su propia energía solar o eólica, digamos, la combinación de ambos. Bueno, la fabricante de aluminio quiere alcanzar el 100% de su capacidad de producción para exportar justamente con estas energías. Que me dicen aquí que ya está Diego en la línea. Exactamente, está Diego Arias en línea, gerente de marketing de Pirelli. Le damos un saludo, bienvenido al programa, Diego, y la verdad que nos interesa muchísimo escuchar este evento histórico de los 111 años que han festejado hace muy poco. Hola Diego, buenas tardes, Arturo Curátola te saluda. Hola. Arturo, Francisco, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. A toda la audiencia también. ¿Me escuchan? Yo escucho sí, perfectamente. Excelente. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Diego. Estaba diciendo que si bien Pirelli fue fundada en 1872, en Italia es una industria clave para la innovación, está presente en 160 países de 5 continentes, 36.000 empleados, más de 2.300 neumáticos marcados como equipo original. En la Argentina también estaba. En Argentina nosotros acabamos de cumplir el mes pasado, en realidad en principios de este mes, 111 años de presencia en Argentina, y es algo no menor destacar que para Pirelli, Argentina fue el primer país donde desembarcó de manera directa en América. Con lo cual estamos hablando en esos momentos de una Argentina con una visión de crecimiento industrial muy grande, y por eso Alberto Pirelli tomó la decisión de iniciar una comercialización en Argentina en esa época, que después fue promoviendo otros negocios, instalando ya sus fábricas acá en diversidad de distintas de productos, ¿no? Si
nos ponemos a pensar cuál es la participación y la historia que tiene Pirelli para Argentina, podemos tomar un claro ejemplo que la primera electrificación de la ciudad de Buenos Aires fue realizada con productos Pirelli, que en ese momento teníamos la división de negocios de cables, que todos hemos conocido la calidad de nuestros productos en esa época y cuán importante fue nuestra presencia en Argentina para el desarrollo en cualquier ámbito en el que estuviéramos hablando. Así que tenemos un corazón obviamente muy grande, en mi caso particular por ser argentino obviamente, y nuestra cultura italiana de vivirla todos los días, y esa garra y esa energía pujante que tenemos de innovar, desarrollar y seguir contribuyendo para la sociedad a lo largo de estos 111 años que acabamos de cumplir. Claro, y aparte un liderazgo importante, además desde el fondo de la italianidad, porque Giovanni Pirelli a finales, la segunda mitad del 800, era una persona, un gran patriota italiano que fue un protagonista del Risorgimento e inclusive combatió al lado de Garibaldi, o sea que estamos hablando de un compromiso enorme con la italianidad, y luego el primero en Latinoamérica, como nos estás diciendo, acá en la Argentina, cuando, bueno, la Argentina era obviamente una potencia. Yo recuerdo estar en el colegio y las donaciones que nos hacía Pirelli de goma para el gimnasio, para todo, realmente una empresa emblemática. Sí, y déjame destacar esto, que Argentina no es el primer país de Latinoamérica, sino que Argentina fue el primer país de América. De América, o sea, toda América. De América total. Y eso habla muchísimo de la importancia que Argentina tuvo en esos momentos por los cuales fue tan atractivo para el desarrollo de Pirelli como primer desembarco en el continente americano. Y lógicamente nuestra filosofía de trabajo, nuestra impronta y esa combinación italo-argentina para poder desarrollar valor agregado para la sociedad es el motor que nos lleva a cumplir esos 111 años, generando y como nosotros hablamos con nuestro emblema, que es celebrando haciendo industria. Así que somos parte de esta historia a lo largo de los años, con muchas generaciones de italianos y argentinos trabajando codo a codo para poder llegar a donde estamos hoy, y obviamente hoy continuamos trabajando para las próximas generaciones, que eso es lo más lindo y lo más importante, siempre mirar hacia el futuro. Yo estaba leyendo en el portal que hay 10 centros de investigación aplicada alrededor del mundo, 4.500 patentes. Si nos podés dar un flash así rápido, ¿por qué es tan importante la tecnología en la fabricación de neumáticos? La tecnología en la fabricación de los neumáticos es un criterio fundamental, podríamos decir que es el ABC de la movilidad. Si nosotros nos ponemos a pensar, estamos hablando de más de miles de años, el concepto de la movilidad está basado en la rueda, y al día de hoy es muy difícil poder reemplazar ese concepto de movilidad basado en un elemento circular rodante. Cuando nosotros empezamos a hablar de los nuevos vehículos y ya llevándonos a la situación actual, el neumático tiene un relevamiento muy importante en el consumo de combustible, con lo cual todas las compañías trabajamos de una manera responsable para contribuir con un menor consumo de combustible. Cuando hablamos de un menor consumo de combustible también estamos hablando de una menor contaminación para el medio ambiente, y obviamente ese impacto en el medio ambiente es un bienestar para la sociedad. No tan solo eso, sino que también se trabaja de manera exponencial en los criterios de seguridad. Si hacemos un análisis comparativo sobre los vehículos y obviamente todos los componentes que llevaban los vehículos de hace 30, 40 años, cambiaron de manera rotunda en su concepto tecnológico, que brinda que hoy un vehículo de una gama inicial, vehículos de baja potencia, puedan circular a velocidades muy elevadas con estándares de seguridad muy altos para la concepción del vehículo. Y esto justamente se da en el trabajo conjunto que se realizan con cada una de las terminales. Una de las particularidades que tiene Pirelli en el mundo es esa filosofía de trabajar codo a codo con las terminales, con lo cual para nosotros es un gran desafío de manera constante, porque todo el tiempo se está moviendo ese eje cualitativo y cada vez es a más, y hoy en día con la velocidad tecnológica somos muy pocas compañías las que estamos en condiciones de poder tener
una amplitud de homologaciones para cada uno de los vehículos. Y si nosotros nos ponemos a analizar, cada vehículo tiene un destinatario final, que es ese consumidor, ese usuario que va a adquirir cada uno de los vehículos, y tienen hoy conceptos de personalización o customización, como nosotros hablamos internamente, que cada una de las marcas son muy buenas. Si queremos hablar de marcas alemanas, de las 3 principales, son extremadamente, cualitativamente muy buenas, pero cada usuario tiene un criterio distinto, tiene una particularidad que dice, me gusta más el confort, otro me gusta más la deportividad, y para poder lograr ese tipo de atributos diferenciales que cada una de las marcas quiere contribuir para su usuario, el neumático es fundamental. De ahí es donde nosotros tenemos esa ventaja competitiva, y a raíz obviamente de nuestra filosofía de desafiarnos de manera constante, de ser la marca con mayor homologación y customización de productos para cada uno de los vehículos. Y eso es muy importante, porque en el momento de que un usuario va a reponer ese neumático, tiene que privilegiar el desarrollo y la concepción del neumático por la cual fue desarrollado ese vehículo. Entonces, ese valor agregado que nosotros brindamos a las terminales y en consecuencia le brindamos también a los usuarios, son esos aspectos cualitativos diferenciales que tiene Pirelli dentro de su filosofía, dentro de su ADN, para hacer lo que realmente los usuarios quieren y se merecen. Claro. ¿Y eso cómo o sea, el usuario entra al portal y puede inclusive elegir el neumático que corresponde a su auto, ¿no? Exactamente, porque cada neumático tiene una marcación, que es una marcación internacional, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un vehículo Ferrari, para poner una marca de referencia, cada neumático homologado de Pirelli hacia Ferrari tienen una codificación que es una F, con lo cual certifica que Ferrari homologó a ese producto Pirelli para ese modelo de auto. Y asimismo podemos hablar con el resto de cada una de las marcas alemanas y demás, porque estamos hablando de más de 2.000 patentes que tenemos certificadas por cada una de las terminales más importantes del mundo. Ahora, hay así porque ustedes son especialistas en neumáticos para auto, para camioneta y SUV, para utilitarios, pero ahora están haciendo también para motonetas y una inversión especial en eso, ¿no? Exactamente, como dijimos anteriormente, nuestro festejo, nuestro aniversario, lo realizamos haciendo industria. Y Pirelli en los últimos años hizo una concentración y una especialización en neumáticos de auto, camionetas, pickups para lo que es la región argentina principalmente. Y en Argentina, en nuestra fábrica de Merlo, también tenemos nuestra nueva unidad productiva, que es una nueva línea de motocicletas para el mercado argentino y algunas cuotas de exportación. ¿Esa línea es moderna o es de maquinaria usada? A ver, independientemente de la modernidad en sí, las máquinas sí son modernas porque están destinadas para los vehículos actuales. Claro. Ahora, la producción, el producto final, tiene requisitos que, primero y principal, son los aspectos cualitativos y los estándares cualitativos de Pirelli, porque Pirelli no piensa un producto para un mercado o un país, piensa el producto a nivel mundial, con lo cual nuestros estándares cualitativos son para que esos productos puedan ser utilizados y comercializados en cualquier país, cubriendo y cumpliendo cada uno de los requisitos. Por eso, para poder utilizar esos neumáticos en Argentina, deben tener una certificación de CHAS. En Brasil o en Europa deben tener una certificación de ECHE. Cada país tiene una certificación y nuestros productos están homologados para poder utilizar y comercializarse en cada uno de esos mercados a los cuales se pueda destinar. En el caso de la línea de moto para Argentina, nosotros estamos generando ya el Step 2, ya el Step 1 se encuentra prácticamente a full capacity, y para el año siguiente estaríamos ya en condiciones de incorporar el segundo Step, con lo cual nuestro volumen productivo supera las 400.000 piezas anuales, lo que nos convierte en el único proveedor o el único fabricante internacional para el mercado argentino que tenga esa calidad de productos para poder abastecer la demanda local y también la demanda de exportación. Y ahí
¿Los insumos son locales o importados? Tenemos, el 82% prácticamente de nuestros proveedores son pymes argentinas, promovemos... El 80%. ¿Cómo? 80%. 80%, sí, para dar un número redondo, 80% de nuestros proveedores son empresas argentinas, son pymes principalmente. Obviamente tenemos insumos que son importados, pero dentro de nuestra balanza comercial en el transcurso de este año y el año pasado, a raíz de la pandemia, afortunadamente no tuvimos ningún inconveniente en términos de abastecimiento de materias primas para poder producir. Claramente está que hay demoras en los tránsitos por la cuestión internacional, que es falta de contenedores, que los contenedores quedaron en otros lugares y baja productividad de los países asiáticos, buques, etcétera, que se demora un poco más, pero... Por problemas de logística, digamos. Claro, fue una situación más de logística, pero nosotros no hemos tenido problemas en nuestras líneas productivas por falta de abastecimiento. Todo Diego, le paso el micrófono a Arturo Curátola, que tiene una pregunta. Arturo, por favor. Perfecto. Diego, hace unos años atrás hubo un conflicto muy importante entre Chile y la provincia de San Juan, porque en tierras argentinas habían volcado una montaña de neumáticos sin uso, porque evidentemente no sabían cómo reciclarlo o no podían. Bueno, Argentina reclamó con la provincia de San Juan fuertemente y volvió para Chile. Pero esto ha sido resuelto en los últimos años, es decir, se están reciclando intensamente los neumáticos no utilizados, ¿no es cierto? Exacto, nosotros a nivel internacional trabajamos con conceptos de neumáticos fuera de uso, que ustedes van a poder encontrarlos en algunos portales como NFU. Esa metodología de trabajo nosotros la empezamos a implementar en Argentina, cerrando acuerdos con el grupo Holcim, que acá tiene como marca Geocycle. Este grupo se encarga de llevar a disposición final, con una certificación de disposición final de esos neumáticos fuera de uso, que se utilizan en plantas cementeras como poder calórico. Eso obviamente genera un beneficio en términos de energía y nosotros estamos contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. Y esa es una política que tiene Pirelli a nivel mundial, replicada también acá en Argentina. Y seguimos promoviendo cada vez más estos acuerdos. Mismo provincia de Buenos Aires trabaja muy fuerte al lado del SEAMSE, cerca del Camino del Buen Aire. Hay una planta justamente trituradora que se llama Regomax, que procesa un porcentaje muy elevado, no recuerdo muy bien, pero estaríamos hablando de aproximadamente un 50%, 60% de la totalidad de neumáticos fuera de uso que se generan en la provincia. Y así perfeccionan la economía circular, eso es muy bueno. Este es el concepto que nosotros trabajamos de economía circular a nivel mundial. Tenemos que ser todos conscientes, como funcionarios de cada una de las compañías, que es vital trabajar con un criterio de economía circular, promoviendo y minimizando los impactos medioambientales, siendo totalmente objetivos con la utilización de los recursos naturales. Hemos bajado de manera exponencial el consumo de agua potable con nuevos procesos internos dentro de la planta productiva. Hemos bajado consumos de aceites provenientes de petróleo para aceites naturales provenientes de plantas. Realmente todo el tiempo estamos trabajando en eso, en ese concepto de economía circular y minimizando los impactos medioambientales. Muchas gracias, Diego Arias, gerente de marketing de Pirelli. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Y bueno, y estamos con el Diablo Rosso y todos los nombres tan especiales que ustedes tienen a sus líneas de productos conocidos en todo el mundo. Muchas gracias, Diego. Gracias, muchas Diego, gracias a ustedes. Un placer haber compartido este momento con ustedes y nos veremos próximamente. Gracias. Saludos a todos. Gracias, muy amable. Vamos al corte. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800-227-258-3. ssssalud.gov.ar. RNMP 1336. Te cuento que si sos fanático de la tecnología, curioso del mundo de las computadoras, te cuento que Asus el miércoles 3 de noviembre a las 12 del mediodía va a estar presentando la Asus VivoBook 13 Slate OLED. Es la nueva máquina de Asus que va a ser presentada de manera gratuita, abierta al público. A través del canal de YouTube de Asus vas a poder ver la presentación mundial de esta nueva máquina de Asus. Cada vez más empresas están tomando esta metodología de hacer lanzamientos al público. Asus no es la excepción y ya está lista para preparar su nueva máquina, la Asus VivoBook 13. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800-227-258-3. ssssalud.gov.ar. RNMP 1336. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la marea verde, vamos por todos nuestros reclamos. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Giordano y Godard, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Sí, re. Pablo Bey, Gabriela de María, candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para trabajar y trabajar por la provincia, estamos juntos. Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina. Fabián Perechotnik, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad no es solamente poder andar sin miedo. Tranquilidad es tener trabajo. Tranquilidad es que no falte comida en la mesa. Tranquilidad es que tus hijos tengan futuro. Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro, sino del tuyo. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente Vamos con Vos. Candidato a senador provincial por la 5ª sección electoral. Horacio Tacone. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Estamos de vuelta, Francisco. Estamos de vuelta y tenemos nada menos que a Martino Rigacci. Arturo, ¿lo querés saludar vos? Hola Martino, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias Martino. Bueno, ya hacemos una presentación de Martino, cortita, a ver, porque si le tenemos que decir toda su historia necesitamos un programa. Bueno, digamos principalmente que Martino trabajó 30 años en Roma y en Bruselas por cuenta de ANSA, que es la Agencia Nacional de Noticias de Italia, y luego fue aquí director de la oficina para Argentina y Uruguay, y además de todo es un gran amigo y es un colaborador desinteresado en la Cámara con su gran profesionalidad periodística. Hay veces que nos ayuda y nos aporta muchísimo. Así que esa es la mejor presentación que puedo hacer, aunque él estudió en Florencia y también el gran reportaje que vamos a escuchar ahora es de alguien que estudió en Florencia y tal vez algún corazoncito lo esté llevando a ese. Yo no hablo más y lo dejo a Martino presentarnos su reportaje. Bueno, gracias por la exagerada presentación. Un corazonazo en realidad. Andrés Malamud es de Olavarría, vive desde hace muchos años en Lisboa y estudió en el prestigiosísimo Instituto Europeo que está en las colinas a los pies de Firenze. Habla italiano, entonces me pareció indicado de conversar un rato con él. Yo creo que es el politólogo un poco del momento argentino, tiene una mirada muy interesante, es argentino y quizás lo ayuda en sus análisis el hecho de estar justamente en Portugal, con un enfoque también de Europa, y a veces la lejanía suma lucidez, que creo que es lo que ocurre en este caso. Malamud siempre mira un poquito más allá del ruido de la coyuntura y mira a las tendencias de fondo de las sociedades. Tiene algunos temas en los cuales es especialista, que es, por ejemplo, el tema de las integraciones regionales,
por supuesto que estoy hablando de Mercosur y América Latina, pero también de la Unión Europea. Y porque esa fue su tesis doctoral aparte. Claro, y tiene Italia como un punto de referencia también, y entonces le hicimos preguntas justamente sobre su experiencia, sobre su pasado, sobre lo que aprendió en Italia, sobre sus consideraciones, bien objetivas, diría, imparciales, con una mirada muy atenta sobre Italia, y por supuesto también sobre la Argentina. Una breve entrevista donde abordó con su, diría, lucidez de siempre todas estas temáticas. Te agradezco muchísimo, Martino, y le vamos a pedir a Gerardo Subiraga que ponga el audio en el aire, que es una entrevista muy bien realizada, como todo lo que hace Martino Rigacci, y así le dejamos un pequeño espacio a Claudio Farabola también para que nos dé las noticias al final de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Gracias, Martino Rigacci, muchas gracias. Un abrazo a ustedes, gracias. Chau, Gracias, chau. Martino, por tu colaboración. A ustedes, un abrazo, Arturo. Chau, chau. Hola Andrés, mucho gusto y te agradecemos mucho que estés con nosotros. Hola Martino, es un placer. Llegamos a hablar de Italia, es doble placer. ¿Estás en Lisboa? Estoy en Lisboa, sí. Perfecto, bueno, estás en Lisboa, pero he notado con mucha satisfacción que en tu foto de perfil de WhatsApp apareces vos con detrás il Duomo di Firenze, la Catedral de Florencia, donde estudiaste muchos años en un prestigiosísimo instituto que es el Instituto Europeo, que está en Fiesole, entre Fiesole y Firenze. Entonces, la primera pregunta es justamente esto. A partir de estos años, de esos años que viviste y de tus contactos también de hoy día con Italia, ¿cuáles son un poco las, no sé cómo decir, las enseñanzas, lo positivo, lo negativo, las enseñanzas que quedan de Italia, tanto desde un punto de vista, yo diría personal, que es importante, como más politológico, que es tu materia, mirando a la Argentina, de cara a la Argentina? O sea, ¿qué cosas rescatás de ese momento y hoy en día también, digamos, cuál es la situación, etcétera? Bueno, te cuento cuáles son las dos características centrales de lo que yo viví en Italia. Después, si querés, matizamos. La belleza y la sofisticación. Y en este caso no se diferencia tanto de Argentina, porque Argentina es una creación italiana. Como dice un amigo mío italiano, profesor también, Argentina fue colonizada por los españoles y civilizada por los italianos. Así que nos parecemos bastante, por lo menos eso creemos. En contraste con España, que tiene menor nivel de sofisticación, y creo que fue Giulio Andreotti, al que una vez le pidieron que definiera cómo veía la política española y respondió, manca finezza. Son más toscos los españoles. Es difícil encontrar pueblos tan sofisticados como el italiano. Esto dicho, de vez en cuando hay movimientos brutalizantes dentro de Italia. El fascismo fue parcialmente uno de estos, aunque era brutalizante en algún aspecto y en otros también muy sofisticado, porque Mussolini era un intelectual que venía del socialismo. No era un militar caudillo como Franco. Inclusive en esos aspectos, cuando se brutaliza, Italia lo hace de manera sofisticada. Y de la belleza ni hablar. Es todo lindo en Italia, es todo rico lo que se come. Okay. Los italianos no coincidirán, creerán que es más rico lo de la mamma o en algunos lugares más que en otros. Pero para alguien que viene de afuera, la belleza salta a la vista. Ok. En cierto momento se dijo, o sea, por muchos años se dijo, pero en relación a varias fases políticas italianas, que Italia es el país inestable más estable del mundo. Eran años de prosperidad, etcétera. ¿Qué es lo que queda de eso? ¿Sigue siendo así? O sea, más allá del ruido, del barullo, a veces Italia es una sociedad muy conflictiva, etcétera, pero como que hay una riqueza y había una estabilidad. ¿Pensás que es así o no? Bien. Te pido hablar un poquito más fuerte, perdón, Andrés. Sí, es así con trampa. Porque hay una película de Argentina de hace muchos años, Cenizas del Paraíso, donde se contrastaba el tiempo de decadencia de Grecia y de Roma. Grecia cayó de un día para el otro. Roma entró en decadencia durante siglos. Y cuando uno mira cada año del Imperio Romano, es estable,
porque no se da cuenta de la lenta decadencia. Yo en Italia noto lo mismo. Por supuesto que está en decadencia, está en degradación relativa, hay cosas que funcionan mal, se va quedando atrás comparada con otros países, nivel de deuda. Y sin embargo, sigue estando siempre arriba. Mi abuelo decía, hasta que el gordo adelgaza, el flaco se muere de hambre. Italia estaba tan gorda en riqueza y en belleza que puede ir perdiendo un poquito cada vez sin que nos demos cuenta. Entonces, las dos cosas son ciertas. Está en decadencia y puede seguir estándolo por siglos, porque tiene mucho todavía para seguir consumiendo de todo lo que construyó. De cara a justamente a Italia y a la Unión Europea, diría, ¿cuáles son las carencias, las fallas de la Argentina y las potencialidades, en cambio, que sigue teniendo, los aspectos positivos? Hace un tiempo escribiste un artículo muy interesante, entre los tantos tan interesantes que escribís, sobre justamente con una mirada positiva de la Argentina, donde rescatabas algunos aspectos en relación sobre todo a otros países latinoamericanos. Argentina suele ponerse a la altura de los acontecimientos cuando los acontecimientos son extraordinarios. En tiempos normales, Argentina es un desastre. En tiempos normales, lo racional es cuidarse a sí mismo y pensar que el otro está ahí para jorobarte. En Italia, en algunas regiones, en algunos espacios y tiempos, consiguieron sobrepasar este problema de la hiperracionalidad individual que nos caracteriza a los argentinos. Y lo lograron con algo que se llama capital social, que es un concepto que fue acuñado para explicar el desarrollo del norte de Italia. Robert Putnam, un académico americano, tiene un libro sobre cómo funciona la democracia en el norte de Italia. Y él dice, basada en el capital social, que es la combinación de reputación y redes. Entonces la gente se conoce y genera prestigio, que es familiar. Y yo te presto plata porque mi abuelo le prestaba plata a tu abuelo. Y seguimos viviendo en el mismo lugar. El modelo Emilia-Romagna, por ejemplo. En el sur de Italia también hay redes, pero en ese caso las redes sustituyen la falta del monopolio estatal, generan protección más que producción. Las redes sociales en el norte de Italia generan riqueza. En el sur de Italia generan orden, porque el orden no está garantizado ante la ausencia del Estado. En Argentina no conseguimos generar ninguna de esas cosas. Ni tenemos mafias tan sofisticadas, ni tenemos capital social tan elaborado, ni tenemos un Estado como llegó a ser el italiano. Un Estado que siempre fracasó para hacer la guerra, Italia nunca se distinguió por eso, pero conseguía hacer unas cuantas cosas bastante bien. El Estado argentino hasta no pongamos fechas porque hay debate político, pero supimos tener un Estado con grandes capacidades. Y mantenemos de eso algunos resabios, algunos legados. Seguimos vacunando bien en Argentina, pero estamos educando mal. No se compara nuestro país con el que heredamos de Sarmiento hasta hace solo 50 años. Esto se fue perdiendo. La decadencia argentina es más rápida, porque habíamos acumulado menos capital económico y social que Italia. ¿No pensás que, pese a los sacudones de los últimos años, últimos meses, Italia sigue teniendo algunas instituciones, entre paréntesis, quizás lo que más falta en la Argentina, claves? Por ejemplo, el Parlamento, que es una formidable, me parece, no sé cómo definirle, espacio de compensación y de equilibrio en el fondo, la Banca d'Italia, o sea, algunas instituciones o varias instituciones siguen quedando, que dan la fuerza para estos momentos tan difíciles. Sí, en ese aspecto las instituciones italianas son resilientes, centenarias. No sé si son eficientes. Resiliente quiere decir que se adaptan a los golpes y vuelven a la forma anterior. Pero a veces antes no funcionaban y después del golpe, aunque se mantengan, tampoco. Y en principio eso lo que asegura es la larga decadencia. Pero te marco un detalle. Italia está llena, o mejor dicho, produjo excelentes economistas, premios Nobel en economía. Es difícil encontrar esos economistas viviendo en Italia. Se destacan en el exterior. Alesinas, Polaore, por supuesto que uno tiene la Bocconi, hay grandes centros. Bueno, hay algunos grandes centros de investigación en Italia. Las grandes universidades italianas no siempre ranquean arriba, y sin embargo en las universidades del exterior hay italianos que sí ranquean arriba. Pero te pongo el caso de Mario Draghi. Mario Draghi llega a primer ministro de Italia porque triunfa afuera, porque banca el euro. Si tenemos euro en Europa todavía, es gracias a Mario Draghi. En 2012, el famoso discurso, whatever it takes. Vamos a hacer lo que sea necesario para que el euro se la banque. No fue Angela Merkel la que salvó al euro. Fue un italiano. La economía de Italia se hunde, mientras que un italiano salvó la economía europea.
bueno, fue a Italia a buscarlo para ver si podía hacer en su país lo mismo que había hecho en el continente, y esperemos que sí. De hecho, el prestigio que tiene Draghi en Italia es valiosísimo e inédito. Los italianos le reconocen a los italianos cuando triunfan en el exterior. Tomo lo de Draghi y paso a una mirada un poquito más amplia. Se va Merkel, termina un ciclo clave para toda Europa, una figura muy potente en todos sus sentidos, muy influenciable, que influenció, dejó su marca en la Unión Europea. Se habla de que Draghi podría llenar ese espacio, visto el perfil que tiene, que vos indicaste, estuvo al frente del Banco Central Europeo, es un hombre respetadísimo a 360 gradi, digamos. ¿Qué pensás? O sea, y me engancho con esta pregunta puntual para un aspecto más amplio. ¿Hacia dónde va la Unión Europea en los próximos meses o años? Empiezo por la pregunta general y después bajamos a Draghi, entonces. Los que estudiamos integración regional, hace tiempo tenemos una disputa de metáforas. La pregunta es si la integración es una bicicleta o un triciclo. Pues si es un triciclo podemos parar y arrancamos cuando querramos. Si es una bicicleta y paramos, nos caemos. El equilibrio de la bicicleta depende del movimiento de la bicicleta. Con la crisis del euro se confirmó lo que muchos sostenían. La integración regional es una bicicleta. Si parás de pedalear, te caes. ¿Qué significa parar de pedalear? Dejar de integrarte. La integración, así como está, parcial, monetaria sí, fiscal no, es incompleta, no funciona. Si queda así, se rompe. La próxima crisis o la siguiente se lleva el euro puesto. Así que una de dos, o se desintegra la moneda, que nunca es pacífico, o se integra la fiscalidad, la recaudación y el gasto, que está en disputa porque hay nacionalismos, proteccionismos e intereses domésticos. Así que esa es la encrucijada de Europa, no puede quedar como está. Los líderes lo saben, están avanzando en la unión bancaria, despacito, están avanzando en la unión fiscal, más despacito todavía, pero tienen claro que sin avanzar solo queda el retroceso, que es la caída. Draghi es una figura que está a la altura de Merkel, intelectual y políticamente, pero Italia no está a la altura de Alemania. El euro sigue siendo el marco disimulado, el marco con otro nombre. Y Alemania es un país con 82 millones de habitantes, que crece más que Italia, que tiene 60 millones de habitantes. Alemania ya tiene 84, pero Alemania crece demográficamente, Italia decrece. Sigue una serie de razones demográficas, económicas y de estabilidad política que tornan a Draghi menos poderoso que Angela Merkel en el escenario europeo, por el país al que representa, no por sus capacidades individuales. Retomo un aspecto que señalaste, que es justamente el mega tema de las integraciones regionales. Sé que sos un experto en esta área. Unión Europea y Mercosur. ¿Cuál es tu evaluación? Y aquí también, ¿hacia aquí vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y ahí introduzco otro tema clave, que es un tema en el tema, que es, yo creo que en el tema de en la cuestión de las integraciones regionales, sobre todo en Unión Europea-Mercosur, hubo en los últimos años un factor disruptivo que fue el impacto de la llegada de China en todos sus aspectos comerciales y no solo. Y esta es la pregunta justamente, más allá de lo de Uruguay, muy reciente, que es un tema aparte, es, como te puedo decir, un último capítulo de algo que empezó hace ya muchos años y que está teniendo el golpe, digamos, el impacto que tiene la irrupción de China es enorme en todos los frentes. Las relaciones del Mercosur con la Unión Europea vienen de la década del 90, que es cuando nace el Mercosur. Y ahí el rival geopolítico, geoeconómico eran los Estados Unidos. La Unión Europea no quiere dejarle todo el continente a Estados Unidos y entonces trata de entrar para disputar mercados. Y al Mercosur le conviene tener un punto para hacer palanca contra Estados Unidos con el que también empieza a negociar un acuerdo de libre comercio de las Américas. Así que era un juego triangular. Le servía a la Unión Europea y al Mercosur para no ser presa de Estados Unidos al Mercosur o perder mercados de la Unión Europea. Ahora es China la que tercia. Entonces, geopolíticamente, la alianza, el acuerdo Unión Europea-Mercosur es más necesario que nunca. Y al mismo tiempo, es menos conveniente que nunca. Porque comerciamos menos, tenemos menos relaciones. La Unión Europea sigue siendo un gran inversor en América Latina, pero cada vez menos. Y sigue siendo un mercado importante, pero cada vez menos. Y el Mercosur para Europa, para la Unión Europea, aunque digan lo contrario,
no es estratégico, no tiene gran relevancia, aunque Brasil sea muy grande. En el fondo, América Latina es una región periférica de un occidente que también es cada vez más periférico en el mundo post-occidental que viene. Y por lo tanto, si la Unión Europea quiere mantenerse relevante en el mundo, le conviene hacer el acuerdo con el Mercosur. Pero ese acuerdo vale económicamente cada vez menos. Y hoy, de hecho, las negociaciones políticas que llegaron a un acuerdo diplomático que no está firmado y no será ratificado, están paradas por Europa, no por el Mercosur. Más allá de las disputas de que Uruguay quiera hacer acuerdo con China y de que Alberto Fernández diga un día que sí, otro día que no. En realidad son los agricultores franceses los que traban el acuerdo con el pretexto del ambientalismo porque Bolsonaro quema la Amazonia. Pero hoy la responsabilidad de que no avance ese acuerdo es europea, no es mercosuriana. Retomando esto que acabas de decir, pero entonces sigue siendo de manera diferente, el viejo tema sigue estando como obstáculo clave, no lo sé, en el medio de las negociaciones, el viejo tema del proteccionismo europeo, que ahora adquiere un aspecto, un enfoque, digamos, proteccionismo guión ambiental, a partir de lo del Amazonas que vos decís. ¿Es un poco así? Y teniendo en cuenta lo que acabas de decir, que el freno y los frenazos son sobre todo europeos y no sudamericanos, cosa que sería para discutir, pero bueno. Los dos factores influyen, el proteccionismo económico, sobre todo agrícola, y el ambientalismo, porque hay partidos verdes fuertes en la Unión Europea, no en el Mercosur. Hay algunos movimientos ambientalistas en Brasil, pero no hay partidos verdes que tengan capacidad de formar o voltear gobiernos en el Mercosur. Lejos de eso estamos. En la Unión Europea no es así. El Partido Verde alemán va a ser gobierno. Los agricultores franceses pueden arruinarle la reelección a un presidente. Así que tanto los proteccionistas como los ambientalistas tienen poder de fuego, tienen poder político en la Unión Europea. Y son los que, con buenas razones o con pretextos, se oponen a este acuerdo con, podemos poner muchos adjetivos, pero un deforestador, para ser lo más descriptivo posible, que es Bolsonaro en la presidencia de Brasil. Última pregunta. Teniendo en cuenta estas cosas que dijiste y justamente las tendencias hacia dónde va la Unión Europea y globalmente América Latina, ¿cuál sería una actitud, una posición lúcida, factible, practicable de la Argentina en relación a Europa globalmente y en particular a las negociaciones con el Mercosur, Mercosur-Unión Europea? Argentina es un país periférico y vulnerable. Tiene el margen de los mercados mundiales, el margen de la geografía del globo, y depende de los vientos del mundo, como casi toda América Latina, pero Argentina más porque tiene los cimientos de la economía destruidos. Entonces dependemos del precio de las commodities y de la tasa de interés que define la disponibilidad de capitales. Para un país periférico y vulnerable, la mejor estrategia es la diversificación de riesgos, de costos y de beneficios. Si ponemos todos los huevos en la misma canasta, estamos destinados a eventualmente perderlos, porque alguna vez en esa canasta las cosas van a salir mal. Y diversificación significa no quedar mal con Estados Unidos, lo necesitamos para la negociación con el Fondo Monetario, no quedar mal con China, porque necesitamos su mercado y sus inversiones, y no quedar mal con Europa, porque Europa tiene inversiones, tiene mercado y tiene sobre todo tecnología. Tiene tecnología que en algunos casos nos ayuda a no ser hiperdependientes de la tecnología china, 5G, o americana, en otros aspectos. Así que para Argentina el mejor negocio sigue siendo la diversificación. Y la Unión Europea no es una potencia geopolítica, pero sigue siendo un actor económico fundamental, económico y tecnológico. Perfecto, Andrés. Te agradecemos muchísimo y quedamos para alguna otra vez en todo caso. Con gusto, Martino. A tu disposición. Ya, muchas gracias. Bueno, estamos de vuelta, Francisco. Estamos de vuelta, Arturo, con muchas reflexiones sobre esto. Quería yo que tuviera una pequeña participación Claudio Farabola, nuestro director ejecutivo, pero aún no está en línea, ¿verdad? No, pero fíjate que dijo algo muy importante, no, aún no está en línea, algo muy importante que me impactó. Argentina, una creación italiana. Bueno, evidentemente esto tiene un viso de realidad muy importante. Y el enfoque que ha hecho de Mario Draghi, de Italia, es impactante. Yo no lo había escuchado o analizado de esa manera. Pero claro, estamos hablando de un hombre con una gran formación, como es Andrés Malamud, que es
es un hombre que tiene una mirada weberiano ortodoxo, en la cual tiene una ética protestante y una espiritualidad sobre el capitalismo muy particular. O sea, es una mezcla de un hombre, con una filosofía muy especial, pero la mirada sobre la Unión Europea y sobre Italia es realmente importantísima, ¿no? Arturo, tenemos a Claudio Farabola un ratito, unos 3 minutos, 4, que nos comente Dale. la agenda de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, él que es el director ejecutivo. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Buenas noches, disculpe, no hay problema de comunicación. No hay problema. Bueno, tengo un ratito yo. Sí. Más que todo quería hacer dos temas. Bueno, ayer para nosotros fue un día muy importante, tuvimos consejo directivo, pero tuvimos un momento de reflexión para mí, para todos nosotros como sistema empresarial italiano muy importante. Tuvimos con nosotros al sociólogo y politólogo Enrique Zuleta Fuseiro. La verdad que fue interesante entender un poco más qué tipo de visión y qué tipo de perspectiva tenemos en el país, ¿no? Y no solo de escuchar de números y de perspectiva económica, ya esa la vivimos, la padecimos, la sufrimos todos los días. Así que ayer con Enrique trató de dar un poco de solvencia y de visión sobre el sistema democrático argentino. Me parece importante destacar o resaltar, como hizo él, sobre la solidez del sistema, porque la gente se pudo expresar, ¿no? Se pudo expresar libremente. Bueno, eso es lo que estábamos comentando antes con Arturo. El socio digital que no puede concurrir, de hecho todos estuvieron digital, está en las mismas condiciones que cualquier socio de la Cámara, puede hacer preguntas, participar. Así que realmente, y vamos a tener varias de estas, ¿verdad, Claudio? Claro, uno de los temas importantes, y eso creo que es para cerrar, el año, importante saberlo, desde el próximo año todas las reuniones del Consejo Directivo, a lo cual pueden también participar como invitados los socios, van a ser en sistema mixto. O sea, va a haber presencialidad y va a haber socios y consejeros que participan a distancia como esto, porque creemos que hay que aprovechar las experiencias, ¿no?, de este periodo, de esta pandemia y de todo lo que nos ha dado. Y creemos que todo lo que es digital es una herramienta importante. No nos olvidemos que el tema de la digitalización es uno de los ejes fundamentales del desarrollo de los próximos 10, 15 años en la Comisión Europea, ¿no? Claudio, aparte aprendimos a usarla. Exactamente, pero la verdad que fue un gran desafío. Claro. Oye, fantástico ver, la verdad que hay un tema, ¿no? También los abuelos que por ahí les costaba, yo personalmente veo a mi papá con los chicos que se hablan normalmente, ese es un gran salto. Otro tema interesante, justo ayer nos llegó un pedido relacionado con el proyecto Fénix, en lo cual nos estaban pidiendo justamente comerciales con experiencia, con mucha experiencia, pero para trabajo online, ¿no? Y esa es una gran beta para la gente por ahí de mayor edad, con mucha experiencia comercial, pero que que puede ponerse de vuelta en el mercado del trabajo por ahí a distancia, ¿no? La verdad que es interesante, es una oportunidad por ahí para los que son mayores de edad y que por ahí le cuesta hoy viajar, moverse, etcétera, volver al ruedo, pero con esta nueva tecnología. Gracias, Claudio Farabola. Un saludo. Arturo me está haciendo señas por todos lados que tenemos que cortar. Les deseamos mucha suerte a Roma en el G20 de viernes y sábado. El presidente Alberto Fernández está viajando esta noche. Se van a tratar los temas del ambiente, el 70% de vacunación para todo el mundo y el impuesto mínimo para común, que es un impuesto que se quiere establecer en el 15%. Temas principales de la agenda. Agradezco mucho a Claudio Farabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, y le paso el micrófono a Arturo Cuatro. Solamente para agradecer a la audiencia haberlos acompañado y que esperamos lo sigan haciendo en este mismo dial, el mismo día de la semana y en el mismo horario. Gracias. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor.
Conoce más en enel.com.ar. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios